Ya vamos a hablar de política. Comenzamos hablando de los decretos que expidió el gobierno nacional anoche para mitigar y atender la emergencia invernal de las últimas semanas en el departamento de Córdoba y otros 7 departamentos del país. Ha pasado de agache algo importante, y es que en uno de esos decretos el gobierno ya expidió las inversiones forzosas de los bancos. Es decir, eso que se había discutido el lunes con el ministro de Hacienda y los banqueros, ya el gobierno lo hizo por derecha, a pesar de que estaba buscando una negociación. Marcela Peña, ¿para qué se va a usar esa plata? Sí, señor, dijo el gobierno que lo iba a hacer y lo hizo. Estamos hablando de inversiones forzosas para el agro. Dice el gobierno que va a utilizar esa plata para financiar alivios de cartera y también nuevos créditos para unos 46,000 productores agropecuarios que se han visto damnificados por las lluvias. Recuerde usted que hay más de 176,000 hectáreas de cultivos y pastos para ganado completamente bajo el agua. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Mire, hasta hoy los bancos están obligados a comprarle títulos a Finagro, que es una entidad del gobierno. Lo que pasa es que hasta ayer ellos podían hacer que de ese total que tienen que comprar les descontaran aquellos créditos que ellos directamente ponían para el sector agropecuario. Lo que hace el nuevo decreto es restringir ese mecanismo. No les van a contar la plata que le prestan a grandes productores, no les van a contar la plata que prestaron y está en cartera vencida, así que vamos a tener nuevos recursos para Finagro. No sabemos todavía de cuánta plata estamos hablando, pero le doy un dato: 18,6 billones de pesos es lo que hoy en día tienen los bancos en esos títulos. Muy bien, Marcela, una 20, eso frente a los decretos de la emergencia económica. Sí, señor. Esos son decretos con fuerza de ley. Ajá. Pero anoche también expidió otro decreto el gobierno. Sí, no señor. Es un decreto con fuerza de ley, es un decreto del Ministerio de Trabajo. Un borrador todavía. Borrador de decreto que plantea el traslado de cerca de entre 25 y 28 billones de pesos del ahorro de las pensiones de los colombianos que están en los fondos privados a Colpensiones. Y ahí la gran duda, Marcela, bueno, hay dos grandes dudas. Sí. Uno, si es posible, le respondo, no es posible que un decreto como este esté por encima de la ley que dice que esa plata no se puede mover así. Pero segundo, ¿para qué va a usar el gobierno los 25 billones de pesos que va a liberar a través de esta transacción? Pues mire, Ricardo, este decreto ha generado una enorme preocupación. Le resumo rápidamente lo que pasa. La reforma pensional decía que la gente que está a punto de pensionarse, a menos de 10 años de pensionarse y se quería pasar a Colpensiones, lo podía hacer, pero que sus ahorros del sistema privado solamente se los entregaban al gobierno en el momento en que esa persona llegara a la vejez y a la edad de pensión. Sin embargo, en el proyecto de decreto dice cuál edad de pensión ni qué pan caliente tienen que darle esa plata a Colpensiones, es decir, al gobierno, en 15 días. Hay una inmensa preocupación entre los gremios. Por ejemplo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice que lo que vemos aquí es a un gobierno desesperado por conseguir recursos adicionales en plena época electoral. Nosotros le hemos pedido a las Cortes que inclusive identifiquen si hay casos de abuso de la ley y de abuso en el uso de la ley, porque el gobierno sabe que es ilegal. Y no es el único gremio que está preocupado con las últimas decisiones del gobierno. Desde Fasecolda están rechazando el hecho de que los decretos de emergencia vengan con nueva carga tributaria para el sector asegurador. El presidente de Fasecolda es Gustavo Morales. Es absolutamente injustificada y obedece a un criterio simplista y antitécnico, y es considerar que todo el sector financiero debe ser tratado de la misma manera. Voces de preocupación, Ricardo, hemos tenido también desde el sector eléctrico. Generadoras de energía hidráulica y generadoras de energía térmica han expresado su preocupación. Hablan los candidatos al Congreso. Soy Lucho Garzón, número 1, Alianza Verde de las elecciones al Senado, al Congreso. Pongo al servicio de ustedes mi experiencia y mis compromisos y comportamientos propios de la lucha social para que los colombianos tengan mejores condiciones de vida. Soy el número 1, Alianza Verde, próximo 8 de marzo, espero su voto. Soy Camilo Florido, el equipo internacional del Centro Democrático para abrir las oportunidades a los colombianos en el mundo. Y buscamos llegar a la Cámara de Representantes para abrirle oportunidades a los colombianos en el exterior,
pero va a beneficiar a todos los colombianos porque crearemos los puentes laborales, los puentes educativos, los recursos que podemos traer del mundo a beneficiar los 32 departamentos. En estas elecciones del 2026 vota Centro Democrático Cámara Internacional, Centro Democrático Senado y Centro Democrático, por supuesto, en nuestra consulta con Paloma Valencia. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. En Colombia se habla de la crisis de la salud, en Colombia se habla hoy del invierno, se habla de la inseguridad en Bogotá y claro, cómo no, se habla de política. Usted seguramente en su casa, en el almuerzo, en su lugar de trabajo está hablando de política. Cómo no, estamos a 11 días de elecciones, pero está muy agitada la campaña de la presidencia de la República. Roy Barreras se expresó sorpresivamente en contra de la constituyente. Paloma Valencia lanzó una audaz propuesta de su fórmula vicepresidencial. Tenemos la gira de los demás candidatos y un aparente apoyo futbolístico a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Caterina Ávila. Ricardo, comencemos con Roy Barreras, que desde Valledupar cuestionó esa firma para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde allí está adelantando su campaña y se refirió a ese momento en el que el Consejo de Ministros que se realizó ayer en Cartagena, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tomó la iniciativa y puso a firmar a todo el gabinete una de las planillas con las que un grupo de ciudadanos impulsados por el gobierno ha iniciado el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Cuestionó esta decisión y defendió los logros de la Constitución del 91. Yo no necesito una constituyente, pero en cambio me parece un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia abrir un debate sobre una constituyente que podría echar atrás logros progresistas que logramos en la Constitución del 91. La tutela, por ejemplo. Creo que el país lo que está clamando ahora es estabilidad, seguridad, certezas. Por otro lado está el candidato Iván Cepeda, que anunció nuevas adhesiones de miembros de las principales centrales sindicales del país, otros 112 miembros de las seccionales de Barranca Bermeja y Bolívar de la Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol. Esto en medio de la pelea con el precandidato Roy Barreras por llevarse el apoyo de estas bases, pues recordemos que la Dirección Nacional del Abuso se adhirió hace unos días a Barreras. Por el lado de la gran consulta, Paloma Valencia también está recorriendo el país junto al expresidente Álvaro Uribe, a quien se refirió reviviendo el debate sobre expresidentes y presidentes como fórmula vicepresidencial. Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerla. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Hay una duda legal, ¿no? Porque el vicepresidente tiene la vocación de ser presidente y hoy en Colombia está prohibido que quien ejerció la presidencia vuelva a ejercerla, ¿no? Sí, señor, era un debate que ya había planteado también Roy Barreras, proponiendo al presidente Gustavo Petro también como fórmula vicepresidencial. Y también está el candidato Abelardo de la Espriella, que continúa su gira por varias regiones del país. Desde ayer está recorriendo el eje cafetero, hoy estará en Manizales para un evento en el Teatro Los Fundadores y se conoció un video del futbolista colombiano Dairo Moreno haciendo mención a esa icónica frase de su campaña. Bueno, aquí estamos con Dairo Moreno, que está como toda Colombia, firmes por la patria. Dairo. Ay, María, Alito, papi, firmes con Alito. Eso. Cabe mencionar también que José Félix Laforí, presidente de Fedegan, anunció que hará campaña a Abelardo de la Espriella tras renunciar al Centro Democrático tras diferencias que tuvo con esa colectividad durante la escogencia del candidato presidencial. Caterine, gracias. Y ahora, don Andrés Carmona, vamos a hablar de otro de los temas que ha sido bien polémico y es el código fuente del software que se va a utilizar para contar los votos y decirnos quién es el próximo presidente de Colombia. El presidente Gustavo Petro ha tratado de plantar ahí la semilla de la duda y la registraduría salió hoy a decir, miren, tengo una pecera para que todos miren lo que quieran mirar. Así es, Marcela. Tal vez ustedes, quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, no tienen claro qué es el código fuente, porque el presidente vive trinando que muestran el código fuente, prácticamente es la receta, es el código matemático de programación con el que está diseñado
el software de preconteo y de escrutinio. Cuando empiezan a registrar los votos tecnológicamente, es el código con el cual la persona se va a registrar. Por ejemplo, el partido A va a tener tantos votos, el partido B tantos votos. La duda que siembra el presidente de la República es que ese código podría estar manipulado para favorecer unos votos u otros. Sí. Entonces, lo que decidió hacer la registraduría el día de hoy fue iniciar la auditoría de dicho código fuente. Esa auditoría durante 3 días va a permitir a auditores de sistemas de los partidos políticos revisar a profundidad el código. O sea, no es cualquier gato como hacer yo, que pruebas no de cómo se ingresan los datos. No, pues hombre, pues, porque usted y yo tal vez yo no voy a sepamos de entender. programación, Pero sabemos no de tan periodismo. duro. Pero... Esa materia en el colegio o en la universidad no la pasamos, ¿sí? Sabemos más de periodismo que de programación, pero hay expertos y auditores quienes van a tener la posibilidad de revisar ese código fuente. Escuchemos lo que dice Oslander Sáenz, el gerente informático de la registraduría. No, señores, no va a poder llegar a alterar nadie ese código fuente por cuanto él tiene unos sistemas de seguridad que lo que hacen es permitir que usted lo pueda ver, leer, más no modificar. ¿Pero qué ni dicen los alterar. auditores del sistema, especialmente los del Pacto Histórico? Escuchemos a Marta Bolívar, una de las auditoras designadas por el Pacto Histórico. Hay que decir que este es un escenario de mejora frente a lo que exige el Consejo de Estado desde la sentencia del Mira, y que poco a poco estamos ampliándolo. Pero es una buena noticia que el Pacto Histórico reconoce lo que ven hay como una un mejora. avance. Lo que ellos insisten es que mientras el software sea privado, no hay plenas Pero entonces, garantías. estatal, ¿quién haría un software como esos, por ejemplo? ¿A quién ponemos a No, programar? ellos lo que insisten es tratar de hacer Dígame. lo que pasó con el software de escrutinio nacional, que es, lo hizo Indra, pero lo compra el Estado. En este caso, lo que quieren es que el del preconteo no sea de la Unión Temporal, ILE, sino del Consejo Nacional En Electoral. 2022 los auditores se inscribieron ante la registraduría. ¿Sabe Correcto. cuántos hubo? ¿Cuántos? 186 auditores de sistemas. Ajá. Hoy se inscriben ante el Consejo Electoral. Hubo un cambio en la norma. ¿Sabe cuántos hay inscritos? ¿Cuántos? Para que se ría usted. A ver. 7.530 auditores. ¿Sabe cuánto significa eso en incremento? 3.948% más. Más ojos imposible. Hay un interés. 7.530 auditores digitales, auditores de sistemas del código fuente. ¿Y sabe una No hay cosa? posibilidad de que haya fraude. ¿Y No sabe una existe cosa? posibilidad de que haya Esa fraude. auditoría no es como dice el presidente de la República. No es una foto. No es una foto, es revisar a Claro. profundidad el Funcionando. código funcionando y se les entrega una lista de instrucciones para que prueben Muy cómo bien. es el ingreso de Una datos. 32 fue el ministro del Interior hoy a la Procuraduría. Hubo reunión de seguimiento electoral. Don Felipe García. Sí, señor, y el eje de ese encuentro fue el plan Democracia y la transparencia del sistema electoral luego de que el presidente Petro, recordemos Ricardo, cuestionara la entrega del código fuente del software y el panel ausentes de control, además del mal llamado agarrón entre él y el procurador Gregorio El Hash y el manto de duda que desde el mismo gobierno dicen frente a los comicios que se vienen para el país. Cuando terminó la reunión, el procurador dijo que las reuniones han sido armónicas y provechosas y anunció también una conclusión clave, y es que buscarán manejar un mismo lenguaje en todo lo que tenga que ver con lenguajes técnicos frente a las elecciones. Y del señor ministro de la Defensa, la cúpula militar y el director de la policía. Estas reuniones todas afortunadamente han resultado armónicas, provechosas. Se ha avanzado en el conocimiento de la realidad material ante posibles riesgos extremos en lo electoral, porque estamos examinando el camino hacia las elecciones del 8 de marzo. El objetivo de todo esto para el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo es evitar que este manto de duda que se tiene todavía sobre la mesa no vaya a existir para el día de las elecciones, y dijo estar satisfecho con los espacios de diálogo abiertos para resolver las inquietudes planteadas por el presidente Gustavo Petro. Sí, a ver, esta reunión tiene muchísimo que ver con que ese manto de duda no vaya a existir para el día de elecciones. Se está haciendo esta reunión, mañana hay otra contemplada en Santa Marta para seguir. El registrador Hernán Penagos aclaró que la firma ASD ya no hace parte de la Unión Temporal y que los software de preconteo están siendo auditados todo el tiempo, todo esto para dar un mensaje de tranquilidad a los colombianos. La firma ASD no hace parte hoy de la Unión Temporal y desde enero se vino trabajando para relevarla de esa Unión Temporal. En segundo lugar, los software de preconteo
están siendo auditados y sobre ellos también se está llevando a cabo el Ya proceso. escuchó usted al ministro del Interior, Armando Benedetti. Mañana habrá una nueva reunión, también habrá otra antes de los comicios en un intento por bajar la tensión institucional y así unificar criterios técnicos de cara a la jornada electoral. Muy bien, don Felipe, 1:35, Catherine, me quedó debiendo usted Sergio Fajardo y Mauricio Liscano, ¿qué hicieron hoy en campaña? Sergio Fajardo está en una gira por el Caribe, estuvo en Barranquilla hablando con comunidades sobre las tarifas de energía de la luz y esas propuestas de él para solucionar este problema de larga data. Y Mauricio Primero Liscano con seriedad. inscribió la candidatura. Escuchamos a Fajardo, escuchemos a Fajardo. Primero con seriedad. Van 5 interventores, 5. ¿Usted qué se imagina? Una empresa que tenga 5 cabezas en 2 años. Está vuelta a nada esa empresa. Vamos a ponerle, primero tiene que llegar el Estado a intervenir. Ayer estuve en Barranquilla. Y Mauricio Liscano acudió a la registraduría para inscribirse formalmente como candidato presidencial con el aval del partido ASI y el respaldo pues de las firmas que fueron avaladas para su aspiración. Tras inscribirse como aspirante, cuestionó al presidente Gustavo Petro por esos ataques relacionados con el fraude electoral. Dijo que hay que respetar a la organización electoral y que esas denuncias de posible fraude pues desestabilizan al país. 1:35. En medio de este ambiente tan crispado, hoy se realizó el foro que tiene un título que viene como anillo al dedo para la situación del país, para la polarización, la conversación. 4 paneles. Organizado este foro por Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia con el apoyo de PNUD y BDO Colombia. Las conclusiones del foro, Mateo. Sí, señor Ricardo, y es que justamente lo estábamos hablando, hay temas sobre los cuales los colombianos tenemos diferencias, pero de los que debemos aprender a hablar. Ese es el objetivo del foro para la polarización, la conversación. En este espacio estuvieron líderes de diferentes sectores hablando justamente sobre buscar soluciones para este tema. La defensora del pueblo, Iris Marín. De que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia que va a permanecer siempre afortunadamente es nuestra riqueza y no es una amenaza. La idea de estas conversaciones es que los colombianos le bajemos el tono a la hora de hablar de esos temas que son complejos. El presidente de la JEP es el magistrado Alejandro Ramelli. La reconciliación parte del conocimiento de la verdad, entonces, y no son las verdades individuales, son las verdades colectivas, las grandes verdades del conflicto armado, aquello que han querido silenciar durante muchísimos años. Eso es lo que requiere no solamente las víctimas, sino una sociedad para poder curarse. Este foro surgió después del lanzamiento de la campaña institucional Mejor Conversemos, que reunió a personas de diferentes zonas, edades y formas de pensar, justamente para hablar sobre cómo abordar estos temas difíciles. Luis Enrique Núñez, el líder social de Buenaventura. Y esta iniciativa de Conversemos logró que en la ciudad de Buenaventura todas las personas, inclusive las bandas, miraran desde otra perspectiva lo que están haciendo en realidad. Hoy hacemos un llamado para que esas bandas que hoy están en proceso de paz hagan un proceso real para que la comunidad en 3 meses goce una paz total. También estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, quien asegura que aunque hay dificultades, nuestro país hoy es mucho mejor que hace algunos años. Ahora, Colombia, sí hay disidencias, sí hay otros movimientos con una visión distinta del país, pero básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo. Y eso no es negar que hay polarización. En el evento estuvieron empresarios, representantes de organismos multilaterales, representantes de la academia y líderes de opinión, entre otros.